Estamos al aire. Buenos días, pues bienvenidos a este Banca Explica. El día de hoy la verdad es que es un enorme gusto estar con ustedes y presentarles un gran ejercicio que hemos hecho como resultado de una transición en la rendición de cuentas que hacemos en los comités que tenemos en la Asociación de Bancos de México. Me presento, soy Irma Costa, soy la coordinadora del Comité de Responsabilidad Social de la Asociación de Bancos y también la directora de Negocio Responsable y Sustentabilidad en BBVA en México. Y también el día de hoy nos va a acompañar Mariana Villasuso del PNUD, la Agencia de justamente de Desarrollo de las Naciones Unidas, para explicarnos más a detalle en qué consiste esto. Pero me gustaría darles primero un avance, una idea de qué es lo que hemos transitado a lo largo de todos estos años y bueno, y por qué también hacemos este tipo de ejercicios. Entonces, más que nada es a lo largo de la última década la importancia y el peso de las áreas de responsabilidad social, pues la verdad es que nos da mucho gusto porque ha ido en aumento en las empresas y obviamente en la banca pues no es una excepción. También nosotros nos preocupamos por todos estos temas. Se ha vuelto un componente fundamental, sobre todo para las áreas de negocio, y el gremio bancario pues lleva a cabo innumerables acciones e iniciativas que tienen un impacto positivo en la sociedad mexicana. Y qué mejor que darles visibilidad a todas estas acciones, que sumando todos los esfuerzos que hacemos en México, pues nos dan unas grandes cifras como van a ver a lo largo de este reporte. La banca comercial en México pues tiene un doble reto. Como sabemos, nuestro principal sector es bancarizar. Hay que ampliar el acceso a estos servicios, sobre todo con soluciones innovadoras como es la banca digital. Pero también es importante que empecemos a transitar hacia estos nuevos modelos de negocio y sobre todo que estamos viendo a lo largo de toda esta pandemia y esta situación actual que tenemos, en donde la parte verde, todo esto sustentable que se menciona, es importante y que lo hagamos sobre todo rentable para nuestros clientes. Un poco este recuento que hemos hecho a lo largo de estos últimos 12 años. Bueno, pues desde el 2008 en el gremio nos dimos a la tarea de crear dos grandes grupos. Uno, el de Comité de Responsabilidad Social y por el otro lado un Comité de Sustentabilidad. Hacemos gran sinergia con él y también el Comité de Educación Financiera, en donde todos estos tres temas se alinean y buscamos trabajar en conjunto. Entonces, les decía, estos últimos 12 años realizamos el primer informe gremial de responsabilidad social, que en aquellos entonces decíamos era un ejercicio único, único en el mundo. Realmente no había cámaras, ni gremios, ni asociaciones que se dedicaran a hacer un reporte en el cual todos sus participantes y asociados pusieran en un solo punto qué estaban haciendo con respecto a estos temas de responsabilidad social. Posteriormente, hacia el 2009, pues empezamos a hacerlo mucho más robusto, incluimos la metodología del Global Reporting Initiative y bajo este nivel de índice GRI empezamos también a hacer ese reporte. Para el 2010, pues ya nos veíamos ya moviéndonos hacia la innovación y este reporte ya incluyó no solamente las acciones sociales, sino también todo aquello que estábamos haciendo en cuanto a contribución del medio ambiente y los aspectos de sustentabilidad. Seguimos avanzando y en el 2013 desarrollamos ya por parte de la banca un modelo de los tres pilares, que son los tres ejes que forman parte de la sustentabilidad, y empezamos ya a reportar bajo la parte de ambiente, economía y sociedad. 2014, pues hacemos ya también como gremio la declaratoria que estamos comprometidos con el tema de la sustentabilidad. Un hito también muy importante es en el 2016, donde resultado del Comité de Sustentabilidad nos adherimos a un protocolo de sustentabilidad de la banca y para el 2018, pues ya también, aunado a todo este avance, nos sumamos con los principios del Pacto Mundial. Ya este reporte incluía cuáles eran estas aportaciones y finalmente, convencidos que después de todo este tiempo teníamos que ya hacer algo muy distinto, pues ahí es donde vimos la importancia de dar un giro a este ejercicio que veníamos haciendo gremial de rendición de cuentas. Y bueno, pues alinear estos esfuerzos a la consecución de los objetivos de desarrollo sustentable de la Agenda 2030, pues ya era muy importante. Y justo de ahí es donde vamos a hablar el día de hoy, que Mariana nos va a ampliar justamente todos estos resultados que son muy interesantes y que, como les decía, este es nuestro primer ejercicio de esta gran rendición y reflexión
sobre acciones que está haciendo la banca en México y justamente en beneficio del desarrollo sostenible. Así es que, Mariana, un gusto que nos acompañes y vamos a presentar el día de hoy estos resultados, donde tenemos la participación de 20 bancos, que fueron los que aportaron con su información. Relevante también, y poca gente muchas veces sabe, pero tenemos una fundación en el gremio que es la Fundación Quiera, y por el otro lado también pues los resultados de una gran alianza que ya lleva muchos años, que es justamente con Becarlos de Fundación Televisa. El informe ya lo tienen disponible, viene aquí ya el link, nos dará también mucho gusto que lo puedan consultar y que nos hagan llegar también sus comentarios. Y pues adelante, Mariana, muchas gracias. Muchas gracias, Irma. Justo yo quisiera agradecer primero a la ABM por la invitación y por la confianza de ver al PNUD, al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, como un socio estratégico en el cumplimiento de esta agenda, ¿no? Y de lograr el desarrollo sostenible del país. Ahorita les voy a contar un poco más cómo vemos desde el PNUD la participación del sector privado para el cumplimiento de este desarrollo sostenible. Y también agradecer mucho a los bancos participantes y a la Fundación Quiera. Sin duda fue un ejercicio que nos sirvió muchísimo a todas las partes y que estamos muy contentos de presentarles. Ahora, siempre me gusta empezar un poco hablando de qué es la Agenda 2030. Si bien la mayoría lo conoce, muchas veces se tiene esta idea de que la Agenda 2030 es algo de Naciones Unidas para Naciones Unidas. Y la realidad es que no es así. De hecho, la Agenda 2030 se hizo, sí, en el seno de las Naciones Unidas, pero tuvo una participación importante de todos los sectores de la sociedad, es decir, de sociedad civil, iniciativa privada, sector social, etcétera, quienes dieron sus insumos para construir esta agenda. Esta agenda básicamente establece 17 objetivos de desarrollo sostenible que en grandes rasgos lo que buscan es erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar el bienestar y la prosperidad para todas las personas. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes de la Agenda 2030? Y es importante mencionarlos porque con esto se basa los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Primero, en el 2000 se crea estos Objetivos de Desarrollo del Milenio, en donde se establecen ciertas metas conjuntas en todo el mundo para llevarnos hacia un desarrollo hacia 2015. Entonces se cierra en 2015 y de hecho México tuvo un desempeño favorable en estos ODMs, en donde se cumplieron casi la mayoría de las metas. Sin embargo, cuando le hacíamos doble clic o cuando le hacíamos zoom en las regiones y en los distintos municipios del país, veíamos que había una desigualdad importante. Entonces, esto pasaba no solo en México, sino en el mundo entero. Y fue así que se desarrollan entonces estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son mucho más ambiciosos, pero que también son mucho más focalizados a los territorios. Entonces, estos 17 objetivos no solamente son así como a grandes rasgos, sino que tienen sus metas y sus indicadores para que nosotros podamos encaminar los esfuerzos a su cumplimiento. Entonces, no es solamente hablar de fin de la pobreza, sino que hay metas específicas dentro de estos objetivos para que nos ayuden a iniciativa privada, organizaciones de la sociedad civil, a gobiernos de todos los niveles al cumplimiento de estos. Ahora, desde el sector privado y particularmente vemos ciertos retos que están relacionados con la Agenda 2030. Por ejemplo, en la categoría de personas, también es importante mencionar, no me quise clavar mucho en esto porque son cosas muy técnicas de la agenda, pero estos 17 objetivos se pueden dividir en 5 Ps, así les llamamos. Entonces son personas, prosperidad, paz, planeta y partnerships, es decir, alianzas en español. Ahora, en personas, en la P de personas, por así decirlo, vemos ciertos retos por parte del sector privado. Uno de ellos, por ejemplo, en México es que 30% de las personas con discapacidad consideran que este es el principal problema para encontrar un empleo. También, por ejemplo, en general, solamente el 34% de los puestos de alta dirección, es decir, de los mandos que toman decisiones, están ocupados por mujeres. En el caso de prosperidad, por ejemplo, vemos esquemas de trabajo vulnerables, en donde 8 de cada 10 jóvenes en México, según el Coneval,
no tienen ni siquiera los beneficios dictaminados por la ley. En el caso de paz, vemos algunos retos y áreas de oportunidad en materia de corrupción. En 2017, por ejemplo, nos encontrábamos en las peores posiciones de América Latina y el Caribe de acuerdo al índice de percepción de corrupción. En el caso de Planeta, vemos todos estos retos de la agenda verde, como le llamamos. Y, por ejemplo, cada minuto llega a los océanos de México un equivalente a un camión de basura lleno de plástico. Esto es algo preocupante que compete al sector privado. Y por último, vemos que para alcanzar completamente la Agenda 2030 necesitamos alianzas que generen más o menos en el mundo 3.9 trillones de dólares. Ahora hay una inversión alta con las alianzas, pero todavía nos faltan 2.5. Entonces ahí se ven ciertos retos o áreas de oportunidad que podemos cumplir desde el sector privado para llegar al desarrollo sostenible, no solo de nuestros países, sino del mundo entero. Ahora, ¿cuál es el rol del sector privado? ¿No? Y es algo bien interesante. Nos dimos a la tarea de contar las metas en las que podía incidir el sector privado para el cumplimiento de la agenda. Y de hecho, 88 de 169 metas requieren un rol activo del sector privado. Esto quiere decir que el sector privado cada vez toma más relevancia y la Agenda 2030 le ha conferido un gran rol, ¿no? No solamente de aval, sino también como activo para cumplir estas metas. ¿En qué sentido puede coadyuvar el sector privado? Pues hay diferentes. Está desde el lugar de trabajo, de cómo podemos hacer para que en nuestras actividades cotidianas podamos incidir en la Agenda 2030, por ejemplo, la contratación de más mujeres, la contratación de jóvenes, la contratación de personas con discapacidad. También después nos podemos ir expandiendo hacia el mercado de trabajo, nuestros bienes y servicios que en el caso de la banca, por ejemplo, están muy relacionados con la inclusión financiera de las personas, que también lleva a un desarrollo sostenible. También de ahí tenemos las cadenas de valor, en donde podemos incorporar buenas prácticas para que no solamente nosotros, sino nuestra cadena de valor contribuya a la Agenda 2030. Y bueno, también ahí ya empezamos a hablar un poco más de responsabilidad social o de desarrollo sostenible, como nos gusta llamarlo en PNUD, en donde ya nos vamos fuera de nuestra área de trabajo y más bien apoyamos a las comunidades en donde están nuestras empresas a que se desarrollen y a que las personas de esas comunidades tengan un correcto desarrollo humano. Hay un sinfín de ejemplos y justo en este informe podemos ver un poquito más. Y al final está el marco institucional, que son las políticas internas del sector privado, en donde podemos fortalecerlas de tal manera que disminuya la exclusión social, que disminuya la discriminación y que por tanto aumente la inclusión social. Ahora, también les quiero hablar un poquito de qué es el PNUD. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es uno de los múltiples fondos, agencias y programas del Sistema de Naciones Unidas. En México hay más de 25, somos muchísimos y cada uno estamos dedicados a diferentes cosas. El objetivo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es justo el desarrollo. Es muy ambicioso y también tenemos entre nuestras prioridades la implementación de la Agenda 2030. Como es tan ambicioso el tema del desarrollo, nos dividimos en tres grandes áreas. La primera es ambiente, energía y resiliencia, que básicamente ve el tema verde, ¿no? El tema de medioambiental, el tema de los residuos sólidos, etc. La segunda unidad es gobernanza efectiva y democrática. Esta vez básicamente se aboca al ODS 16, que tiene que ver con instituciones fuertes, anticorrupción, gobierno abierto, hacen una gran labor en materia de gobierno abierto, por ejemplo. Y al final está el desarrollo social y económico, donde se encuentra la realización de este informe y su servidor. En la unidad de desarrollo social y económico tenemos 4 grandes vertientes. Primero es la implementación de la Agenda 2030 a nivel subnacional. Nos vamos con los gobiernos estatales, municipales, para ayudar en todo el ciclo de política pública la incorporación de la Agenda 2030. También apoyamos con la institucionalización de política social a través de evaluaciones, a través de diagnósticos. Aquí entra uno que es muy conocido, que es el Índice de Desarrollo Humano, que se hace en PNUD, que es
una chulada. Los invito a verlo. Está en todas las redes del PNUD. Y también tenemos la reversión de exclusiones duras, que son estas exclusiones que sufren ciertos grupos poblacionales que van más allá del ingreso. Aquí entran las exclusiones a mujeres, las exclusiones a personas con discapacidad, etc. Y al final está el desarrollo económico incluyente, donde trabajamos muy de la mano con el sector privado para ayudar a alinear los modelos de negocio a la Agenda 2030 y para que tengan todavía mucho más impacto en el desarrollo sostenible de las comunidades. Y bueno, es en este marco que hacemos esta alianza con la ABM y que se genera este informe de desarrollo sostenible que tuvo como objetivo diagnosticar y puntualizar la contribución que hace el sector bancario a los ODS. Entonces, un poco para no aburrirlos con cosas técnicas e irnos ya a la carnita, el informe se divide en 4 grandes capítulos. El primero de ellos es Asociación de Bancos de México, en donde explicamos los inicios, la trayectoria, todo lo que tiene que ver con la ABM y cómo llegamos hasta aquí, un poco lo que contó Irma, desglosado. Después hablamos un poco de qué es esta Agenda 2030 y por qué es tan importante. Y después cómo el sector bancario puede contribuir a la Agenda 2030, sobre todo con proyectos, productos y programas de inclusión financiera. Y al final, que este es el capítulo más bonito, diría yo, es cómo se alinea el sector bancario a la Agenda 2030. Y aquí ya vemos la contribución tanto monetaria como de políticas y programas que hace el sector en general a la agenda. Entonces, ¿cuál fue la metodología? Fue un cuestionario en línea que se desarrolló a partir del PNUD y que se desarrolló con base en las metas y los indicadores de la agenda, y básicamente contemplamos 3 aspectos de las instituciones bancarias. Primero, la responsabilidad social empresarial, que es bastante importante, pero no nos quedamos solamente ahí, sino que nos metimos a las políticas internas de los bancos y también a las áreas comerciales de los bancos para ver cómo las políticas y los productos financieros estaban incidiendo en la Agenda 2030. Una vez que hicimos este cuestionario, que fue bastante express, los bancos no me dejarán mentir, una sistematización de estos datos que también en PNUD fue bastante express. Mis colegas no me dejarán mentir, estuvimos ahí metidos viendo las bases de datos días y días. Y ya a partir de eso hicimos el desarrollo y las conclusiones. Hay algunas limitantes de este estudio. El primero es que la información fue proporcionada por los bancos, pero no fue verificada por el PNUD. Entonces, tomamos la buena palabra de los bancos y esperemos que esté ajustada a la realidad. Y la limitación más grande es que, como es un informe bastante ambicioso, muchas instituciones no tenían los datos sistematizados o desglosados como se pedía. Entonces, había ciertas cosas que no podíamos medir porque las instituciones no tenían sistematizados así los datos. Sin embargo, creo que fue un primer ejercicio muy bueno y que de hecho muchos bancos nos decían, es buenísimo pedir la información así, yo creo que para mi siguiente año la voy a pedir sí o sí, ¿no? Y entonces creo que también fue buena sensibilización para las instituciones, para que ellos vean también cuál es el impacto que están teniendo. Ahora, un poco hablándoles a grandes rasgos cómo puede incidir el sector bancario en la Agenda 2030. Básicamente, y desde antes de hacer este ejercicio, desde PNUD habíamos hecho una reflexión y llegamos a la conclusión de que la inclusión financiera puede incidir en los ODS 1, ya que la inclusión financiera eleva los ingresos de la población y puede ayudarlos a salir de las situaciones de vulnerabilidad o pobreza por ingresos que existen en el mundo. En segundo, la educación de calidad, ya que la inclusión financiera casi siempre va acompañada de una educación financiera que le da a la población o que nos da a las personas ciertos requerimientos, ciertos conocimientos técnicos, ¿no? En materia educativa. Ahora, una gran parte de la labor bancaria se incide en ya lo veremos, en el ODS 8, que tiene que ver con crecimiento económico. Ahí vienen metas e indicadores bien específicos para las instituciones bancarias. También puede incidir en la creación de comunidades sostenibles a través de servicios bancarios por Internet, por ejemplo. Y pues obviamente para lograr los objetivos por medio de alianzas, ¿no? A grandes rasgos esto es lo que habíamos hecho ex ante al informe. Y ahora sí, ya metiéndonos a los datos duros de las instituciones bancarias.
Nos dimos cuenta, por ejemplo, que una gran área de oportunidad es el conocimiento de la Agenda 2030. Solamente el 33% de los empleados del gremio conocen qué es la Agenda 2030 y saben cuáles son los objetivos de desarrollo. Sin embargo, el 70% de los bancos, es decir, 7 de cada 10 bancos, están dispuestos a hacer nuevos programas o productos para contribuir aún más a la Agenda 2030. Esto habla de una gran apertura por parte del gremio para seguir contribuyendo al desarrollo sostenible, para seguir mejorando la calidad de vida de los y las mexicanas. Y por último, habla de un gran trabajo colaborativo entre las instituciones bancarias. El 95% de los bancos contestaron que sí estaban dispuestos a contribuir con otras instituciones para hacer productos y programas conjuntos que incidan en la Agenda 2030. Esto habla de un gran trabajo en equipo en el gremio. Y ya después se desglosan uno por uno los objetivos y la contribución que hace el sector bancario a cada uno de ellos. Por ejemplo, este es uno de los grandes ODS, de las grandes contribuciones que se hacen, es al ODS 1, en donde se destinan 233.800 millones de pesos por parte del sector bancario. Y esto beneficia aproximadamente a 17.8 millones de personas, en su mayoría mujeres. Aquí entran productos y programas de financiamiento como créditos o microfinanciamiento para la base de la pirámide, que son estas personas en condición de pobreza, o productos de ahorro para la base de la pirámide, o créditos hipotecarios para la base de la pirámide. Y también entra un poco el apoyo a microfinancieras, lo que comúnmente es la banca de segundo piso. Aquí también lo estamos considerando. Ahora, en el ODS 2, que tiene que ver con el hambre cero, el gremio contribuye con 7.675.5 millones de dólares, en donde se apoyan aproximadamente a 43.000 personas, del cual una ligera mayoría también son mujeres. Aquí tenemos programas de responsabilidad social y productos comerciales. Entre los programas de responsabilidad social se encuentra el apoyo a comedores, el apoyo alimentario a través de despensas, el apoyo a organizaciones para que a su vez entreguen despensas, donativos a proyectos productivos agroindustriales, pero también en los productos comerciales inciden fuertemente en este ODS. Por ejemplo, se dan créditos para pequeños productores agrícolas con condiciones especiales, o se dan créditos para apoyar las necesidades de agroindustria, o productos de financiamiento para mejorar la infraestructura, ya sea rural, agrícola o pesquera. En cuanto al ODS 3, hay una incidencia por parte del sector bancario, principalmente en las políticas internas de recursos humanos y en responsabilidad social. Contribuye con 536.8 millones de pesos y beneficia a aproximadamente 100,000 personas, siendo en su mayoría mujeres también, con un 57%. Aquí existen programas, por ejemplo, para combatir cáncer, diabetes, enfermedades respiratorias, tanto dentro de las instituciones bancarias como fuera de las instituciones bancarias. También existe un buen porcentaje de financiamiento para investigación en materia de salud, que no sé si esto ya se elevó debido a la pandemia. Yo supongo que puede ser que sí, y el siguiente informe ya nos saldrá una cifra un poco más alta. Pero también dentro de las políticas internas de los bancos vemos, por ejemplo, que la mayoría dan servicio médico privado, tienen cobertura de seguros gastos médicos mayores los empleados de los bancos, pero también hay programas de salud mental dentro de los bancos y para prevenir adicciones o abuso de sustancias adictivas. En el caso del ODS 4, que tiene que ver con educación de calidad, básicamente vemos programas de responsabilidad social y productos comerciales. Y aquí hay una gran incidencia. Hay una contribución de 1.818.5 millones de pesos y se benefician a 12.5 millones de personas. Y aquí hay una gran contribución, por ejemplo, de Bécalos y de Fundación Quiera, quienes hacen estos productos
o quienes hacen estos programas educativos para personas externas a las instituciones bancarias. También aquí podemos ver programas para que personas concluyan tanto educación básica como educación para la primera infancia, media superior y superior. Y también existen programas de alfabetización y de educación financiera. Y en el caso de las políticas internas del banco, también vemos que hay, por ejemplo, estos programas de prácticas profesionales para emplear a jóvenes en el país, o programas para que las mujeres empleadas accedan y concluyan algún grado educativo. Entonces, en esto también hay una contribución sustancial del gremio al ODS. Y adicionalmente también vemos financiamiento para la reconstrucción de escuelas físicas, por ejemplo. Esto pasó en 2017, sobre todo, que fueron los sismos y se cayeron muchísimas escuelas. Aquí el gremio bancario entró y reconstruyó masivamente a las escuelas. Y también existe capacitación interna en donde se dan, se contribuye con más de 756 millones de pesos, y más o menos estos son los temas que tocan: derechos humanos, desarrollo sostenible, anticorrupción, prevención del lavado de dinero, etc. Y bueno, en el caso de la igualdad de género hay una contribución importante por parte del gremio en donde se aportan 16.400 millones de pesos y se benefician a 2 millones de mujeres. Aquí hay programas comerciales o de responsabilidad social como productos financieros especiales para mujeres o productos financieros especiales para los emprendimientos y pymes de mujeres, pero también hay programas de asesoría legal, de asesoría psicológica, de asesoría contra la violencia de género para mujeres y niñas fuera de la institución bancaria. Y también tenemos políticas internas, por ejemplo, para atender casos de hostigamiento o de acoso sexual o laboral. También tenemos guarderías o estancias infantiles para hijos, no solamente para las mujeres empleadas, sino también para los hombres empleados. También hay campañas o programas de salud reproductiva y sexual para las mujeres empleadas de los bancos, y claro que existe una política de igual retribución por el trabajo realizado independientemente del género. El 100% de los bancos contestaron que tenían esta política. Ahora, si nos vamos a los datos duros como tal, vemos que el 49% de las empleadas en las instituciones bancarias son mujeres. Entonces, en esto ya tenemos una paridad, por así decirlo, de género. Sin embargo, si nos vamos a los cargos directivos, vemos que solamente el 26% de los cargos directivos en las instituciones bancarias están a cargo de mujeres. Entonces aquí empezamos a ver ciertas áreas de oportunidad para incidir todavía más al ODS 5. En el caso del ODS 6, que tiene que ver con agua y saneamiento, se aportan 2.451 millones de pesos y se dan en las tres vertientes: en responsabilidad social, en productos comerciales y en políticas internas. Podemos ver, por ejemplo, que en los productos comerciales hay productos que financian proyectos de tratamiento de agua. Sin embargo, también tenemos productos que rescatan ríos, humedales, acuíferos, lagos como parte de responsabilidad social, y dentro de las instituciones bancarias vemos cómo estas están haciendo tratamiento propio de aguas residuales y están optimizando internamente el uso del agua con los y las empleadas de los bancos, que también contribuye al cumplimiento de este ODS. Por parte del ODS 7, que ayer en la conferencia de prensa preguntaban un poco sobre las energías renovables, qué pensábamos desde el Sistema de Naciones Unidas esto. Y bueno, desde el PNUD creemos que es un ODS bien importante y que los bancos ya están contribuyendo al cumplimiento de este ODS y al cumplimiento de tener más energías renovables. Entre los productos comerciales, por ejemplo, que tienen los bancos son aquellos que financian proyectos de energía renovable. O también en responsabilidad social vemos que hay financiamiento para investigación y tecnología relativa a energías renovables, o para infraestructura energética, ya sea física o tecnológica. Y bueno, dentro de las instituciones bancarias vemos cómo ya estamos cambiando al uso de energías renovables a través de paneles solares, y ahí se fue la del agua. En el caso del ODS 8, que yo creo que es de los más importantes para el sector bancario, vemos que hay una gran contribución de 26.894 millones de pesos. Y sobre todo se ve en productos comerciales y de responsabilidad social.
Hay productos comerciales especiales para emprendedores y emprendedoras, por ejemplo, o para fomentar pymes, o para turismo sostenible, o para mentorear a estos emprendedores y emprendedoras. Hay ejemplos muy bonitos dentro de la banca en donde hay mentorías para emprendedoras que me parecen que abonan muchísimo a este ODS en particular. Y dentro de las políticas internas también tienen programas en donde se prioriza la empleabilidad de personas con discapacidad y de personas jóvenes. También hay programas internos para erradicar el trabajo forzoso, la trata de personas y el trabajo infantil, que no es menor. Y estas son las cifras grandes de la banca, ¿no? Hay 5 millones de clientes, en donde la mayoría son mujeres, un 59%, 500.000 empresas clientas, hay 12.882 sucursales físicas, casi 50.000 corresponsalías, más de 50.000 cajeros automáticos, más de 1.000 de puntos de venta en todo el país. Y bueno, esto incide realmente a estos dos indicadores claves que vienen en la meta 8.10 del ODS. Ya nos hacen puntualmente decir cuál es el número de sucursales por cada 100.000 adultos y cuántos cajeros automáticos existen por cada 100.000 adultos. Y también la proporción de adultos que tienen una cuenta en una institución financiera. Entonces, en estos dos son los principales indicadores para el sector bancario dentro de la agenda, y los dos creo que tienen bastante incidencia todo el gremio en el país. Ahora, también es importante mencionar que 100% de los bancos respondieron tener que las empleadas y los empleados tenían salarios en función con los requerimientos o las habilidades necesarias para realizar las funciones del puesto. También condiciones iguales o superiores a lo que establece la Ley Federal de Trabajo, laboran en condiciones dignas, tienen mínima para laborar, y no se discrimina ni por motivo de sexo, de discapacidad, de edad, de raza, de etnia, de origen, de religión o de económica. Entonces, esto también es un avance para lograr un crecimiento económico y un trabajo de... Ahora, en el caso de ODS9, que es uno de los que más aporta sorprendentemente, bueno, a mí me pareció sorprendente, el sector bancario es el 9, que tiene que ver con industria, innovación e infraestructura. Se contribuye con 71.820 pesos y se beneficia casi a 30 millones de personas. Aquí entran productos de financiamiento para carreteras, para obras públicas, para el sector manufacturero, para financiar a pymes, a pequeñas industrias, para financiar también investigación en diferentes cosas como salud, energías renovables, cobertura de internet. Y también aquí entra, y me gusta mucho esta parte, los servicios digitales que tienen las instituciones bancarias, en donde entra el CODI, por ejemplo, que es esta gran innovación dentro del sector, o los programas de digitalización o de alfabetización digital que tienen los bancos, como para que sus clientes migren a usar los servicios digitales, que ahora en la pandemia se ha demostrado ser lo más útil. Entonces, en ese sentido, los bancos tienen 29.7 millones de clientes que utilizan los servicios digitales de las instituciones bancarias. Y ayer el presidente de la ADM, el señor Luis Niño de Rivera, nos hablaba sobre el uso, ¿no?, de las transacciones digitales, de cómo había aumentado con esta pandemia. Y creo que vamos a tener que seguir reforzando la digitalización, la alfabetización digital en los y las clientes de la banca. Y bueno, esta es la estrella del sector bancario. Es en donde más contribuyen, con 233.842 millones de pesos, y se benefician casi a 20 millones de personas. Aquí entran los programas de ahorro, crédito y microfinanciamiento para la base de la pirámide con condiciones especiales, pero también tomamos en cuenta, por ejemplo, la contribución que se hace en materia de remesas, ¿no?, que tiene ahí un indicador bien específico. También aquí tomamos en cuenta las políticas internas de contratación de los bancos, y tomamos en cuenta todo lo que nos contó Irma al principio, que tiene que ver con la alineación al Pacto Mundial, a los principios de Ecuador, a los principios de la banca responsable, al UNEP, al Consejo Coordinador Empresarial,
que por cierto, Irma me estaba comentando que ayer establecieron también como mesas de diálogo, grupos de trabajo en materia de Agenda 2030. Entonces todos nos estamos alineando a esto. Y bueno, el 80% de los bancos nos comentaron que siguen algunos de estas iniciativas internacionales o regionales, lo que siempre es una buena noticia. Ahora, en materia de ciudades y comunidades sostenibles, se aporta 632 millones de pesos y principalmente se van a programas, por ejemplo, de reactivación económica, que esto lo hicimos antes de COVID y ahora surge esta pandemia, esta situación económica que no nos esperábamos y es muy bueno que los bancos ya tenían estos programas de reactivación económica por si existía algo parecido. Entonces, ya hay ciertos antecedentes, ya se habían trabajado, el 62% de los bancos respondieron contar con programas de reactivación económica en caso de que haya un desastre o en este caso una pandemia. Entonces ya estaban preparados. También dentro de este ODS están los programas para preservación, protección y conservación del patrimonio cultural, la restauración de iglesias, de centros culturales, de plazas artísticas, etcétera. También tenemos la construcción de parques o de áreas verdes, la construcción de viviendas en barrios rurales o en barrios que están en situación de marginación, etc. Y bueno, la construcción de edificios sostenibles, que tenemos un gran caso en México al final de Reforma, ¿no? Yo creo que todos lo hemos visto por ahí. También tenemos el ODS 12, que tiene que ver con consumo responsable. Ahí la contribución del sector bancario es de 6.212 millones de pesos y se divide en programas de responsabilidad social como la construcción de plantas para tratar el agua, la concientización en escuelas, por ejemplo, en materia de reciclaje, los programas en investigación para energía renovable otra vez entran aquí. También en los productos comerciales podemos ver el financiamiento a energías renovables, a tratamientos de aguas que tienen que ver con este consumo responsable y optimizar los recursos que tenemos para reutilizarlos, ¿no? Y dentro de los bancos se hace una gran labor para separar residuos, para optimizar el uso de papel, para optimizar el uso del agua. Esto también incide dentro de este ODS. En ese sentido, el 63% de los bancos, por ejemplo, publican informes de responsabilidad en donde miden todos estos aspectos. Sin embargo, solamente el 47% de los bancos miden la contribución que hacen a los ODS. Que esto tiene que ver con la meta 12.2, que es justo alentar a las empresas a que adopten prácticas sostenibles y no solo eso, sino que lo comuniquen, para entonces generar un círculo virtuoso en donde estemos comunicando y haciendo acciones en favor de un consumo responsable. Ahora, en Acción por el Clima se contribuye con 2.3 millones de pesos y básicamente tiene que ver con acciones de reciclaje, en donde hay concientización a actores fuera de los bancos, pero también hay, por ejemplo, no solo concientización, sino que lo llevan más allá. Compran insumos para que instituciones que no son bancarias puedan separar residuos, puedan utilizar residuos, puedan reciclar residuos. Y esto también se hace anteriormente dentro de los bancos. En el caso de la vida submarina, también fue sorprendente para mí encontrar ahí algunas acciones que hacen los bancos para contribuir a este ODS, que aportan de hecho 9.9 millones de pesos, mucho más que el ODS anterior. Y aquí hay varios programas de responsabilidad, por ejemplo, para salvar especies marinas en peligro de extinción o para proteger zonas marítimas protegidas. También en los productos comerciales, aquí entran los financiamientos especiales para las empresas pesqueras o agrícolas que tengan prácticas sostenibles. Y en cuanto a la vida, ahora de los ecosistemas terrestres, hay una proporción mucho más grande con 39.8 millones de pesos, en donde vemos cómo la mayoría de las acciones, la verdad, se van a reforestación por parte de los y las empleadas de los bancos, pero también hay programas para salvar especies en peligro de extinción, por ejemplo, o hay un financiamiento especial para gestión forestal sostenible o para la conservación de ecosistemas terrestres. Esto ya también se empieza a ver como inversión de impacto. De hecho, como les comentaba, el 50% de los bancos tienen programas de reforestación con sus y sus empleadas. Con las y los empleadas. Perdón.
En el caso de el ODS 16, que tiene que ver con paz, justicia e instituciones sólidas, podemos ver cómo hay programas de responsabilidad social para erradicar el trabajo forzoso, la trata de personas y el trabajo infantil, pero también vemos cómo dentro de los bancos tienen programas de capacitación en materia de lavado de dinero, de anticorrupción, de conflicto de intereses, de protección de uso de datos personales, y también tiene procedimientos para prevenir operaciones de lavado de dinero y de presuntos actos de corrupción. De hecho, el 100% de los bancos tienen estos procedimientos y aquí no tenemos una contribución monetaria o no tenemos datos porque la mayoría de los datos son confidenciales. Entonces, basta con decir que existen estos procedimientos y que la banca está trabajando para lograr este ODS. Y en el último de los ODS se hace una gran contribución de 37.850 millones de pesos, en donde vemos, por ejemplo, programas para aumentar el acceso a las tecnologías de la información y de las comunicaciones, las tan llamadas TICs, o programas para exportación, para financiamiento de empresas exportadoras, o programas de alianzas público-privadas, productos para remesas, etc. Al final, la mayoría de los bancos, 7 de cada 10 bancos, tienen un grupo de voluntariado y se invierten casi 31 millones de pesos y participan un gran número de empleados y empleadas, lo que fomenta también alianzas para contribuir a estos objetivos. Ahora, aquí vemos, y ya voy a dejar mi monólogo para abrir a las preguntas, aquí vemos los 10 ODS a los que contribuye más el gremio bancario. Los que más son, como les comenté, el 10, que es la madre de todos los ODS para el sector bancario, al parecer. También el ODS 1, está el ODS 9, por supuesto el ODS 8 y el ODS 17. Esos son los 5 a los que más aportan. Todo esto está dentro del informe. Y también contribuyen a mejorar o a impactar la vida de muchas personas. Por ejemplo, en el ODS 10 y mucho en el ODS 1 se impacta casi 20 millones de personas, que es casi completo el Valle de México. También en el caso de educación de calidad a 12.5 millones de personas, en el caso de trabajo decente a 12.4 millones de personas y a 2 millones de mujeres, que esto no es menor. Y al final vemos cómo realmente el sector bancario contribuye a todos los ODS, a unos más que a otros, pero a todos. Entonces esto es algo digno de voltear a ver y de estudiar, ¿no? Yo no estoy segura que todos los sectores de la vida económica del país puedan aportar a todos los ODS y es algo que deberían de sentirse muy, muy orgullosos como gremio. Y al final, la verdad es que fue un gran ejercicio, pero también encontramos áreas de oportunidad para que el sector bancario contribuya todavía más al desarrollo sostenible del país. Para empezar, se podría aumentar la participación de mujeres en los puestos directivos en las instituciones bancarias. Sabemos que si hay más mujeres en los consejos directivos, en estos órganos de toma de decisiones, las empresas son más rentables, por ejemplo, muchísimo más productivas. Hay varios estudios que nos confirman esto. Entonces, no solo significa que estaríamos haciéndolo como por buena onda, sino que también hay ganancias monetarias para las mismas instituciones. También vimos que hay un área de oportunidad para transitar de tener programas meramente de responsabilidad social para que vayan a iniciativas que sean realmente de sostenibilidad, ¿no? Que incluyan aspectos económicos, el aspecto medioambiental y el aspecto social y que se conjuguen para hacer una iniciativa que trascienda la responsabilidad social. Y también creo que podemos seguir mejorando, hay un gran avance, pero podemos seguir mejorando las políticas internas de los bancos para optimizar los recursos naturales, transitar energías limpias, programas de reciclaje, optimización de agua y de papel, etc. Y bueno, también hay un gran área de oportunidad para hacer informes de responsabilidad social y, bueno, de sostenibilidad, más bien dicho, y alinear un poco estos informes a los ODS, como ya lo hicimos en este primer ejercicio. Y otra gran área de oportunidad que yo creo que el siguiente año nos vamos a encontrar con un reporteo diferente es la sistematización y la generación de datos, como para desglosar todavía más y ver cómo están impactando realmente los productos, los programas, las políticas en
en el desarrollo sostenible. Entonces, básicamente aquí dejo la conversación y si quieren nos pasamos directamente a las preguntas. Sí, ya tenemos aquí preguntas. La primera la voy a contestar yo porque tiene que ver con respecto al gremio. La segunda, Mariana, te la voy a dejar a ti porque tiene que ver con el tema de la ONU. Y bueno, claro, la primera pregunta es, ¿cuál es su opinión en el sentido de que la contribución al ODS 13 va tan retrasada en comparación con otros en función del ejercicio que hicimos? Bueno, a ver, aquí el ODS 13 es Acción por el Clima y no quiere decir que esté tan baja, sino que lo que reportamos es lo que directamente los bancos estamos aportando para nuestros programas internos. O sea, justamente aquí, como lo explicó Mariana, son los programas que tenemos de responsabilidad social y desde también recursos humanos, como puede ser la separación de nuestros propios residuos, como hacer información con respecto a qué tipo de acciones y difusiones de reciclaje y demás. O sea, lo que se reportó tiene que ver con lo que denominamos nuestra huella directa y en ese sentido sí es, digamos, como una contribución más pequeña. En próximas, en el Banca Explica siguiente, tengo entendido que se va a hablar mucho de la sustentabilidad. También estamos ya con un nuevo sitio en donde se reporta todo lo que en temas de clima y sustentabilidad estamos haciendo como gremio, que esa es la parte, digamos, del impacto indirecto. Cómo a través de lo que el banco da en créditos, cómo promovemos otro tipo de productos como fue la emisión en nuestro caso de un bono verde, o sea, productos que van hacia el sector y que si ponemos esa contribución que para nosotros también es un área de oportunidad y en un principio lo mencionamos, este fue el primer ejercicio, lo que vamos a ampliar es que en el ODS 13 vamos a incorporar información del impacto que hacemos indirecto con respecto al clima. Y bueno, en la otra, Mariana, que te decía, nos dice, ¿qué nos pueden decir del reciente nombramiento de México como parte del Consejo Económico y Social de la ONU? Claro, pues ya ha habido varios posicionamientos del sistema en general. De hecho, el representante residente del PNUD, el señor Lorenzo Jiménez, sacó varios posicionamientos en Twitter esta mañana. Estamos muy contentos de formar parte simultáneamente tanto del Consejo Económico y Social de la ONU como del Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces, felicitamos a la Cancillería mexicana por esta gran labor diplomática que hizo en el seno de Naciones Unidas y claro que desde el sistema trabajamos muy de la mano con los diferentes socios del PNUD, que incluye gobierno, sociedad civil, iniciativa privada, para seguir empujando esta Agenda 2030 y seguir colaborando. Entonces, el nombramiento de México va en esta misma línea. Somos grandes aliados estratégicos y estamos muy contentos y felicitamos a la Cancillería mexicana. Muy bien, gracias Mariana. Bueno, otra de las preguntas nos dicen, ¿cuáles fueron algunas de las motivaciones de la banca para alinear sus objetivos a los de la Agenda 2030? Bueno, pues primero que nada, y como lo mencionaba también Mariana, sabemos este fuerte compromiso que tenemos como un impulsor de la economía y decimos, no nos podemos quedar atrás también en un apoyo a nuestro país, con un gran compromiso que ha hecho como lo que denominamos la hoja de ruta a esta transición de la sostenibilidad, que es justo la Agenda 2030. Esto es lo que se planteó, les decía, trabajamos en sinergia también con el Comité de Sustentabilidad y ya lo veníamos viendo, así como hace años nos movimos a utilizar la metodología GRI, que también es un estándar internacional, pues desde lo que fue el Acuerdo de París en el 2015, ya veníamos con varias iniciativas y eso fue lo que también nos motivó. O sea, México tiene metas importantes, somos un sector bastante amplio con un gran impacto que puede ser muy positivo y qué mejor que hacerlo ahora en esta transición y decíamos 12 años ya reportando, bueno, 11 años reportando, decíamos este nuevo informe consideramos que era importante y ahí yo quiero agradecer a todos mis compañeros del Comité de Responsabilidad Social porque cuando propusimos este cambio les pareció que era interesante e importante y por eso fue que este primer ejercicio que también como decíamos
corrimos porque nuestra idea era presentarlo en la convención bancaria anual que se hace en marzo, y bueno, pues de ahí fue que como primer ejercicio vamos a ir también haciéndolo incremental, pero principalmente por eso, cómo podíamos contribuir, darle visibilidad a todo lo que la banca estaba haciendo, y eso fue lo que nos motivó a que este ejercicio cambiara, a que hiciéramos esa transición y que ahora nos encontramos con un reporte de desarrollo sostenible. La siguiente pregunta nos dice, ¿por qué fue relevante pasar de un análisis de responsabilidad social a un enfoque de sustentabilidad? Bueno, pues como la misma sustentabilidad lo dice, esas famosas 3Ps, ¿no? Que tienen que ver con Planet, Profit y People, o sea, planeta, la parte económica y la parte de personas. Bueno, la responsabilidad social, que es como una partecita de ese impacto positivo que tiene la banca y que también lo hacemos a través de nuestra fundación, de la Fundación Quiera y de otra alianza que mencionábamos importante con Bécalo. También decíamos, no solamente es un informe del Comité de Responsabilidad Social, es un informe de todo el gremio. Entonces, ampliar esto a una visión más de sustentabilidad, también por eso decíamos, ya lo veníamos haciendo también, les comentaba en este recuento histórico que hicimos, hace también 4 años ya empezamos a mencionarlo, y no solamente era un reporte o un informe anual de responsabilidad social, sino que ya también incorporaba todo el tema de sustentabilidad. Entonces ya veíamos como que era un paso natural en cambiar todo esto y que todas esas acciones ya tuvieran este nuevo enfoque de sustentabilidad. De ahí Claro, que y fue. ahí, si me permiten abonar también, es que creo que se cambió mucho la visión a solamente hablar de, justo como dice Irma, de responsabilidad social, a también hacer un proceso de ver las políticas internas del banco y ver los productos comerciales de los bancos. Entonces, no solamente contemplamos como lo que antes se reportaba, sino que le fuimos como incremento, como dice Irma, viendo un poco más allá, que las instituciones bancarias se vieran por dentro, se reflexionaran, y entonces pudiéramos generar este espacio de reflexión. Creo que eso también fue bastante relevante de este paso de responsabilidad social a verlo como de sostenibilidad, ¿no? Sí, con un aspecto mucho más amplio. Exacto. Y bueno, no sé si tenemos más preguntas, los invitamos, ¿no?, a que pongan sus preguntas en este tiempo que nos queda. También hacer esta mención, al principio de la sesión le decía a Mariana que estábamos también muy contentos porque todo se está sumando, y efectivamente el día de ayer el Consejo Coordinador Empresarial, por ahí les va a empezar a llegar, ¿no?, por redes sociales un video donde también ellos están haciendo esta alineación a los objetivos de desarrollo sustentable, lo cual pues los felicitamos, también nos da mucho gusto. Creo que todos los gremios y consejos y asociaciones estamos convencidos de que tenemos que aportar hacia esta Agenda 2030 de México, y creo que estos son parte de los ejercicios y resultados que se están dando. Exacto. También nos preguntan dónde pueden revisar a detalle el informe. Y por acá quiero poner, me disculpa, me voy a tardar un poquito, pero ya está publicado, se puso en las redes tanto de la Asociación de Bancos de México como del PNUD. Acá está. Entonces, esa es la liga en donde lo pueden descargar. Sí, está en la primera. Y también en las redes sociales ahí se está dando mucha difusión y vienen las ligas de descarga. Ok, bueno, seguimos con más preguntas y dice, en la actual contingencia sanitaria por COVID-10, se ha hablado de tener una recuperación económica sustentable. ¿Cómo puede aportar la banca al desarrollo sustentable post-COVID? Bueno, pues efectivamente, o sea, lo que se dice es que la sustentabilidad va a venir a aportar mucho, y en todos estos ejes que estamos presentando, principalmente, y creo que ayer también lo mencionaba Mariana, el presidente de la Asociación de Bancos lo mencionó, con todos los apoyos que se están dando económicos para todos nuestros clientes, y desde el punto de vista también de medio ambiente, pues como decimos, proporcionándoles esta información, siendo cada vez mucho más conscientes de nuestro impacto que tenemos con el medio ambiente y con el clima. Entonces, estas acciones lo vamos a ver, se ha mencionado a lo largo de la pandemia, cómo vemos algunos escenarios increíbles, ¿no? Decían Venecia, pero en Acapulco también,
donde aparecen de pronto especies que antes no veíamos. Mariana lo mencionó cuando decían vida submarina, y yo a nivel personal también al principio decía, bueno, ¿qué tanto como sector bancario tendríamos esa aportación? Y la realidad es que también varias de las instituciones del gremio apoyan mucho de estos programas con varias de las ONGs que están enfocadas al tema de limpieza de océanos, voluntariados que también se encargan de limpiar playas, etcétera. Y bueno, pues eso es justamente en varios aspectos en donde vamos a estar apoyando después del COVID. Luego se consideran, vendrán más cambios regulatorios como consecuencia de los cambios temporales que se han hecho para dar frente a COVID. Seguramente sí, no tengo yo información a detalle como para poder dar algún ejemplo en particular, pero sí estamos seguros de que van a venir muchísimos cambios y no creo que sea excepción que algunos cambios regulatorios tengan que ver. Veíamos un caso como el tema que pusieron un no circula de todos los autos durante la pandemia, y bueno, pues seguramente otro tipo de acciones tendrán que ver para poder salir adelante de este tema que estamos. ¿Cómo se realiza el análisis de personas beneficiadas por la contribución a cada ODS? Aquí, Mariana, si nos puedes ampliar un poco el tema de la metodología, por Claro. favor. Básicamente en el cuestionario se preguntaban varias cosas, aportaciones por cada uno de los programas y incidencia en las personas por cada uno de los programas. Entonces, básicamente fue que los mismos bancos fueron reportando y se añadió al final, se hizo un conglomerado de todos, básicamente. En cuanto a la siguiente pregunta, que también es metodológica, ¿cómo se pueden plantear las metas de contribución a los ODS? Metas en términos de montos económicos o personas beneficiadas. La Agenda 2030, como les comentaba, tiene los objetivos, las metas y los indicadores. En los indicadores nos pueden dar mucha idea de cómo plantear estas metas de contribución, tanto en términos económicos como en personas beneficiadas. Hay varias metas, por ejemplo, que tienen contribuir en tanto y vienen montos específicos monetarios para reducir las comisiones en materia de remesas, por ejemplo, es algo parecido. Entonces, en las metas y en los indicadores vienen todas estas hints o estos tips, por así decirlo, para empezar a nosotros medir la contribución que podemos hacer a la gente. Luego dice, después de este informe, ¿qué sigue? ¿Qué acciones implementará o mejorará la banca? Bueno, pues como les decía, traemos muchísimas iniciativas. A nivel del Comité de Responsabilidad Social hacemos el voluntariado gremial, que este año también tuvo algunas adecuaciones por la pandemia. Tenemos también muchas iniciativas con respecto al medio ambiente que, como les decía, van más desde el Comité de Sustentabilidad, y los invito ahí al siguiente Banca Explica cuando se mencionen todas estas acciones, ahí se tomarán a detalle. Con respecto a la acción social, pues seguiremos impulsando a través de la Fundación Quiera, que es una fundación de segundo piso que apoya a niños en riesgo de calle, y bueno, que también tienen ellos su propio informe y los invito también a que lo consulten. Y bueno, todas estas acciones que como gremio seguimos viendo a lo largo también de todos los comités que formamos parte de la asociación van a darnos mejores resultados. Y con respecto al informe, pues decíamos, lo vivimos a lo largo de los 11 años anteriores. Nuestro primer ejercicio siempre poco a poco los vamos haciendo cada vez más robustos y mejorando, y este no va a ser una excepción. Al inicio lo comentamos, es la primera vez que nos cambiamos a este enfoque, por lo cual sí buscamos continuar con esta alianza con el PNUD y que cada año podamos ir ampliando y tomando una mejor acción y reportando también cada vez de una forma mucho más a detalle y más extensiva. Decía la alianza. Que también ahí, si me permiten, perdón, Adelante. Justo creo que nos dimos cuenta que este informe es muy cuantitativo, es decir, medimos la contribución general que hace el gremio. Sin embargo, también una de las áreas de oportunidad que vimos es hacer análisis cualitativos o cuantitativos mucho más a detalle para ver cómo los programas están realmente impactando la vida de las personas. En ese sentido, vamos como siguientes pasos también entre la ABM y el PNUD, vamos a implementar una metodología de evaluación de impacto que se llama gestión y medición de impacto, justamente con 3 iniciativas bancarias
para ver la calidad de las iniciativas, para ver qué tanto impactan en la población objetivo, cómo se pueden mejorar, etcétera. Y a partir de eso creo que podemos extender la invitación para hacerlo con las demás instituciones bancarias. Y bueno, pues tenemos ya casi para terminar, dice, esta alianza con PNUD y enfoque de sustentabilidad se visualiza de largo plazo, absolutamente. Como les mencionaba, estamos convencidos que esta es la línea. Tenemos una gran meta, se llama 2030, con esta agenda a nivel de México y bueno, y también global. Y nos encantará y espero también, ¿no?, que PNUD nos siga acompañando en este camino que acabamos de iniciar y que cada vez va a ir mejorando. Exacto, No esta sé, alianza Mariana, llegó si para quieres. quedarse. Así es. Y bueno, pues si no tenemos ya más preguntas para concluir en tiempo, les agradecemos mucho habernos acompañado el día de hoy en este Banca Explica y los invitamos a consultar el informe de desarrollo sostenible de la Asociación de Bancos de México. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, que tengan bonito día.